Hola amigas y amigos, soy el profesor Inda y me complace compartir con ustedes nuestro programa. Antes de comenzar con el tema de hoy, vamos como es acostumbrado a contestar la pregunta que anteriormente le dejamos. La fórmula del cloruro de sodio es NaCl y es en la vida normal la sal de cocina. Vamos con el tema de hoy, que es sobre una leyenda del béisbol cubano, Saturnino Orestes Arrieta Miñoso, más conocido por Mini Miñoso. Nace Miñoso el 29 de noviembre de 1922. Hay algunas fuentes que plantean 1923. En la finca La Lonja, municipio Perico, provincia de Matanzas, en Cuba. Miñoso era de una familia muy pobre y desde niño corta caña y maraú para el Central España. Ya cuando joven comienza a jugar béisbol en la llamada Liga de Pedro Betancur. La Liga de Pedro Betancur es una liga semiprofesional. En esa liga jugaban fundamentalmente peloteros de la raza de color, porque la Liga Nacional Amateur en ese momento era solamente para peloteros blancos. Era una liga de una gran calidad, peloteros de toda Cuba. Miñoso se distingue grandemente en esa liga. Y en el año 1945 es llamado para la Liga de Invierno Cubana con el equipo Marianao. Comienza a jugar con el Marianao. En el Marianao es lo que se llama un ícono, un ídolo, porque siempre en su carrera profesional en Cuba jugó con ese equipo del Marianao. Durante muchas temporadas estuvo con ese equipo. En Cuba se destaca en el primer año, en ese año 1945, es novato del año en la Liga Cubana. Posteriormente, en los años de 1952 a 53 y 1956 a 57, es declarado el jugador más destacado de la liga. También fue líder al bate en una de esas temporadas, líder en triples, líder en carreras anotadas, es decir, que obtuvo varios lideratos. En el año 1953, Miñoso da un batazo de jonrón tan grande que se dice que en el Estadio del Cerro nunca se había visto un jonrón tan grande. La bola desapareció, no se encontró nunca la bola. La Orquesta Aragón, esa orquesta tan famosa que nosotros hemos hablado de ella ya, hizo en honor a aquello un cha-cha-cha, en honor a Miñoso. Y en ese cha-cha-cha había una parte de él, o sea, un estribillo, que siempre que Miñoso iba a batear de ahí en adelante en el Estadio del Cerro, por los altavoces, era cantado. Con permiso de ustedes, aunque yo no soy cantante, se los voy a tararear. Decía el estribillo: cuando Miñoso batea de verdad, la bola baila que el cha-cha-cha. Eso fue en honor a Miñoso. Miñoso en la Liga Cubana se mantiene hasta el año 1959-60, que desaparece el béisbol profesional en Cuba. Ya en el año 1948, Miñoso había incursionado en las ligas negras de Estados Unidos y en las ligas menores. En el año 1949 es subido al equipo de Grandes Ligas Indios del Cleveland. El Cleveland tenía muchos buenos jugadores en cada posición y Miñoso, debido a eso, solo puede ir 16 veces al bate. Tuvo nada más que 16 comparecencias y es bajado de nuevo para las ligas menores. Está 2 años en las ligas menores donde se destaca enormemente y es subido de nuevo, pero es cambiado por el Cleveland al equipo Chicago White Sox, es decir, los Medias Blancas del Chicago, en el año 1951. En el equipo Medias Blancas del Chicago estuvo durante muchas temporadas, varias temporadas, o sea que se hizo famoso en ese equipo. En su primera temporada, en el 51, en su primera vez al bate, da un jonrón. Además, batea más de 300.
fue nominado como novato del año, pero no fue escogido. Muchos cronistas deportivos pensaron que debió ser Miñoso el novato del año, pero no lo escogieron. En Grandes Ligas asistió a 9 series de estrella, a 9 juegos de estrella. Además, fue líder en triples, en bases por bolas, fue 3 veces consecutiva declarado guante de oro. El guante de oro es el mejor fildeador. Él jugaba como posición el left field. El left field. Jugó algunas veces el center field, pero las más veces jugó el left field. En el Chicago, él tiene un récord de 304 de averaje, 136 jonrones, empujó más de 800 carreras. Incluso podemos decir que Orestes Miñoso es el primer latinoamericano de la raza de color y el primer cubano que llega a Grandes Ligas. Ante Orestes Miñoso solamente había llegado a Grandes Ligas el gran jugador norteamericano Frank Robinson. Fue el primero que llegó y Miñoso después. Miñoso del Chicago pasa a otros equipos de Grandes Ligas por un breve tiempo, a los Senadores de Washington, a los Cardenales de San Luis, pero regresa al Chicago. En el año 1964, él termina su actuación en el Chicago, no se retira, la termina momentáneamente y le dan permiso para que juegue en las ligas mexicanas. En la Liga Mexicana, Miñoso juega durante 9 temporadas y es manager y pelotero activo al mismo tiempo. En 2 ocasiones es líder al bate, pero la cosa más curiosa que ocurre con Miñoso en la Liga Mexicana es que jugando con el equipo de Puerto Vallarta en una serie playoff, estaba él y su hijo mayor, Orestes Miñoso Jr., los dos en el mismo equipo y uno detrás del otro en el orden al bate. Bueno, los dos dieron jonrón consecutivo y su equipo ganó. Nunca se había visto hasta ahora, hasta ese momento ni después, de que padre e hijo den jonrones en un mismo juego. Orestes Miñoso fue un gran jugador en las Grandes Ligas Mexicanas y fue admirado. Batió 318, 2 veces, repito, fue líder al bate. Fue exaltado al Salón de la Fama de México y además estaba en el Salón de la Fama de Cuba. Fue exaltado también al Salón de la Fama de Cuba. En el Salón de la Fama de Estados Unidos, 2 veces nominado, pero inexplicablemente nunca fue llevado al Salón de la Fama de Estados Unidos. Podemos decir que Miñoso fue el primer latinoamericano, el único latinoamericano y cubano que jugó en 5 décadas, porque además de jugar en la década del 40 al 50, jugó en la década del 50, en la del 60. Luego, como era tan estimado y querido por el equipo de Chicago, en el año 1976, él es llevado a Chicago como cuachi y auxiliar en el equipo, asistente en el equipo, pero le dan oportunidad de jugar como bateador para aumentar el tiempo de él en las Grandes Ligas y así aumentar el retiro que podía recibir como pelotero de Grandes Ligas. Bueno, en la segunda vez al bate da hit y es el único pelotero que con 53 años, el único pelotero latinoamericano de mayor edad que da un hit. Además, en el año 1980 vuelve a llevarlo en Chicago a su equipo y no da hit, pero sí le dan una base por bola. Es decir, que jugó durante 5 décadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Miñoso es una gloria del béisbol. Miñoso en el año 2015 es encontrado muerto en su automóvil cerca de una gasolinera, cerca de una estación de gasolina en la ciudad de Chicago. Los funerales de Miñoso fueron unos funerales donde asistió una gran cantidad de personas de Chicago. ¿Por qué? Porque era muy querido. Él le dijeron siempre, recibió además del mote de Mini Miñoso, le decían Mr. White Sox. ¿Qué quiere decir Mr. White Sox? Mr. Medias Blancas. Y por ese nombre
era muy conocido. Incluso el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, que es natural de Chicago, planteó: Mr. White Sox nunca será olvidado en Chicago. Señores, hemos hablado de una leyenda del béisbol cubano, de Latinoamérica y de los Estados Unidos. Ahora vamos a hacer una pregunta precisamente también relacionada con el béisbol. Y esa pregunta es la siguiente: ¿cuál es el lanzador de béisbol que ganó más juegos consecutivos en series de béisbol? Nos referimos a series normales de béisbol en las grandes ligas. ¿Y cómo se llama dicho lanzador? Ahora vamos a hablarle de nuestro próximo tema. Nuestro próximo tema será sobre el Caballero de París, una leyenda en La Habana. Y como siempre, no les digo adiós, sino hasta luego.